Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, que Dios les bendiga. Seguimos compartiendo su palabra en este espacio y bueno, pues vamos a orar para agradecerle, vamos a orar para darle gloria, para que nos lleve al arrepentimiento si es que no hemos tenido esa conversión. Vamos a orar a Dios. Muchas gracias por un nuevo día. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros, por ayudarnos, porque no nos falta nada, porque todo en su momento nos das, todo nos brindas. Muchas gracias por estar con nosotros un día y una semana más. Gracias por todo lo que haces en nuestras vidas. Te pido que nos ayudes el día de hoy a seguir comprendiendo tu palabra, a tener ese arrepentimiento. Si es que no lo hemos tenido, ayúdanos a nacer de nuevo, porque las únicas oraciones que en Inconversos tú escuchas son las oraciones de arrepentimiento. Ayuda a todas las personas que no se han arrepentido genuinamente de sus pecados, que coloques eso en su corazón, que empiecen a orar para el arrepentimiento, que empiecen a orar para buscarte, que empiecen a orar para dejar toda su vida actual atrás, su vida caída y pecaminosa, su vida del mundo. Y si no podemos negar nuestra naturaleza, al menos ayúdanos a estar siempre cerca de ti para dejar de estar disfrutando del pecado, para dejar de eh, estar pecando por gusto, para dejar de obtener beneficios carnales a través del pecado. Te pido que nos ayudes y que nos enseñes a glorificarte, que nos enseñes a darte gloria, a honrarte. Te pido que nos ayudes a ser adoradores en espíritu y en verdad, y no solamente de palabra, porque de esas personas hay muchas, pero que seamos de todo corazón, con toda honestidad, adoradores tuyos. Y ayúdanos también a comprender esta palabra del día de hoy, ayúdanos a tener entendimiento, ayúdanos a llegar al arrepentimiento genuino de, de lo que estamos o estemos haciendo, y que podamos aprender esta palabra tuya el día de hoy. Te damos muchas gracias por todo hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 1. Mateo capítulo 7, versículo 1. Y dice de la siguiente manera: No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano: déjame sacar la paja del ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Entonces, en primer lugar, con no juzguéis no dice que no seamos críticos, más bien que no seamos criticones. No juzguéis en el sentido del chisme, en el sentido de estar eh, haciendo, no sé, burla de las personas, en el sentido pues, de desvirtuar a alguien. Lo que sí es que dice que podemos juzgar con justo juicio, por ejemplo, cuando alguien no está, no sé, practicando la sana doctrina, cuando hay herejías en una iglesia, cuando hay sectas en, en los, no sé, cualquier país, que puedan hacer que mucha gente se extravíe. Obviamente, si nosotros vamos a lo que Jesús nos dijo, que los escogidos o los elegidos no serán extraviados por este tipo de personas, pero sí hay gente que puede empezar a seguir una secta y que Dios pone en su corazón que algo no está bien. Entonces,
un servidor, así fue la situación. Yo empecé como parte de una secta y Dios ponía en mi corazón que las cosas no eran de esa manera, las cosas no estaban bien, que no se estaba adorando al verdadero Jesús, el Jesús de la Biblia, al Dios de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no se está adorando de la manera que debe hacerse. Se adora el dinero, se adora a los falsos apóstoles de la actualidad, a los falsos maestros y profetas, se adoran incluso a los pastores, pero no hay una adoración a Dios como tal. Y entonces, si nosotros estamos juzgando con justo juicio, vamos a señalar las herejías que se estén cometiendo por este tipo de grupos, vamos a señalar eh, las cuestiones que determinan que una secta está actuando, y lamentablemente muchas de estas sectas tienen incluso pues hasta permisos para actuar de esa manera, como organizaciones religiosas los toman, pero no la estructura, no se dedican a ver qué es pues realmente una organización religiosa, y pues tenemos pues shows en escenarios donde a la gente le dan lo que quiere, donde a la gente le dan lo que quiere, que es del mundo, obviamente, y no lo que Dios está pues haciendo, o lo que Dios solicita, o lo que Dios determina en su palabra. Entonces, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, diferentes tipos de música, como hemos mencionado, la música no es problema siempre y cuando sea o hable de algo edificante, o hable de algo que no vaya en contra de lo que pues Dios en su palabra está señalando. Pero si vemos algunos intentos de agrupaciones por acercarse a Dios, entonces eh, pues nos damos cuenta que hay pues incluso grupos que señalan porque son cristianos cuando en realidad no predican algo que tiene que ver con la palabra de Dios, hablan más de ellos mismos, hablan de pues canciones que le podrían cantar a otras personas, y pues no dicen ni siquiera mencionan a Jesús, ni siquiera mencionan a Dios, al Padre, al Espíritu Santo no se menciona, y puedes dedicarle prácticamente una canción de ese tipo, canción neutral, a pues a otro, pues a quien sea, y sería lo mismo, porque no especifican que es de Dios, o que es para Dios, o que es una alabanza, que es de la palabra, no hay una especificación como tal, y pues realmente pues lo que nos hagamos a la idea. Entonces, eh, nosotros tenemos que aprender a juzgar en ese tipo de situaciones, no necesariamente, o más bien no sea por la vida personal de la gente, más bien en este caso es como ministros de Dios, si se hacen llamar así y no lo son, como maestros, si se quieren hacer llamar y en realidad no están haciendo las cosas que un maestro debe hacer. Entonces, ese tipo de juicio es al que se refiere. Pero también aquí menciona que cuando nosotros vamos a señalar a una persona por algo que tiene, tenemos que predicar prácticamente con el ejemplo. No podemos llegar y decir, esto, no hagas esto cuando nosotros lo estamos haciendo, aunque no sea en público, que lo estemos haciendo en secreto. Y aquí viene otra historia que no necesariamente no es de la palabra, pero que nos enseña más o menos cómo se predica con el ejemplo. Tenemos a una madre que pues tiene a su niño que come muchos dulces. El niño se ponía hiperactivo por consumir mucho azúcar,
Y entonces, pues fue con diferentes especialistas y tuvo que ir ya en última instancia con pues, un consejero que será de tipo espiritual, por así decirlo. Y entonces fue con este tipo de consejero y le señaló el problema. Mi hijo está comiendo muchos dulces. Y entonces el consejero le dijo que pues fuera la próxima semana. Le dijo, ¿sabe qué, señora? Venga la próxima semana. Y pasó una semana, la señora se sorprendió, no sabía por qué, y pues ya pasó el tiempo. Y después le pidió el consejero a la señora, a ver, cuénteme cuál es su problema otra vez. Es que mi hijo come muchos dulces y le dijo, el consejero llamó al hijo y le dijo, ahora sí te puedo decir que no comas dulces. Y le preguntó la señora por qué hasta apenas lo está aconsejando en eso. Y le dice, porque yo era una persona que comía muchos dulces también, pero dejé de comer en esta semana para ya poder predicarle con el ejemplo. Eso no quiere decir que nos vayamos a consejeros espirituales, que vayamos a, con los monjes tibetanos o que vayamos a diferentes lugares a recibir iluminación. Pero a lo que voy es que hay que extraer el ejemplo de esta historia y precisamente es predicar con el ejemplo. No podemos exigirle a una persona que, y sobre todo a los hijos, no podemos exigirles que no hagan lo mismo cuando nosotros lo estamos haciendo. Tenemos ejemplos de alcohol, por ejemplo, sustancias alcohólicas que mientras el papá está tomando o ya mal porque tomó todo el día, le dice al hijo que no tome, que no se refleje en ese espejo, que no haga lo mismo y obviamente el ejemplo arrastra, el ejemplo es más potente que las palabras que le digamos a las personas. Y entonces, si tenemos un problema, si vemos a alguien que está pecando por ser una persona chismosa, pero nosotros somos triplemente chismosos, no solo chismosos en el sentido de que pues contamos las cosas privadas de las otras personas, también somos chismosos en el sentido de que le podamos inventar a la gente situaciones o de que es muy fácil para nosotros, no sé, extender la información para que llegue, pues incluso a gente que no debería tener ese tipo de datos. Por eso digo triplemente chismoso, porque hay muchas maneras de considerarse así. Si nosotros estamos en ese tipo de pecado, pero señalamos a una persona que está, a dos personas que están, no sé, secreteándose enfrente de nosotros, no enfrente, pero sí hablando con mucha discreción a nuestra vista, algunos metros, pues tenemos primero que ver qué es lo que estamos haciendo nosotros. No podemos llegar y decir, esas personas están pecando de chismosas cuando en realidad uno está peor aún, pecando en otras cosas de ese tipo, pues hasta más fuerte. Entonces, primero tenemos que analizar, y este ejemplo del chisme es de los más comunes, porque las personas que son así, o que hemos sido así, y con todo lo que tenemos que decir, eh, pues de nuestra naturaleza humana caída pecaminosa nos puede pasar a todos. Pero quienes son así no ven lo que hacen, no ven lo que en los errores que caen, o si los ven los ignoran, o prefieren decir es que yo sí estoy, yo sí lo merezco, yo sí soy alguien que puede hacer esto, o no les importa. Entonces, ese tipo de suavizar el pecado no es correcto tampoco. Entonces, ese es un ejemplo.
y posiblemente muchas personas lo estén pasando aquí, que se acusa de chismes, se acusa de errores cuando ellos en lo secreto o incluso hasta en lo público hacen las cosas peores. Y en el trabajo que estaba todavía era mucho más descarada la situación, porque pequeños errores eran vistos, no sé, ejemplo, a mí que, no sé, que le había regañado a alguien porque no hizo su trabajo y me empiezan a extender la información, que dicen que uno no, no sé, no trata bien a la gente, empiezan a inventar varias situaciones y cuando nos damos cuenta de ese tipo de gente que extiende los rumores, pues nos damos cuenta que es gente que no sé, acepta sobornos, que anda con personas casadas o incluso hasta con menores, o sea, nos damos cuenta que hacen cosas todavía más horribles de las que están denunciando, pero obviamente nos denuncian por cosas pequeñas porque pues en primera quieren distraer la atención de lo que ellos están haciendo y en segundo lugar porque piensan que lo que ellos hacen es correcto o es justificado, está bien o ellos sí pueden hacerlo. Y no se trata de eso tampoco. Entonces, si tenemos una observación que hacer, tenemos primero que encargarnos de estar tomando ese ejemplo, predicar con el ejemplo de lo que queramos señalar de observación. Dice en el 5, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Hay que recordar, no, no tenemos, en primer lugar, como dije, no tenemos que señalar a otras personas por cosas que estamos haciendo incluso peores, pero pues debemos de tomar en cuenta que cuando señalamos a una persona, posiblemente nosotros estemos haciendo las cosas más fuerte de lo que esa persona lo está haciendo. Si señalamos a alguien por ser hipócrita, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer memoria. ¿Cuáles son las situaciones de hipocresía en las que hemos estado cayendo nosotros? ¿Qué le hablamos bien al jefe o a la jefa para que no nos cargue la mano, para que nos asciendan, que le hablamos bien a las personas que nos desagradan, para, pues no sé, para que no se den cuenta? No se trata, obviamente, tampoco que les hablemos mal, tenemos que respetar a todas las personas, pero sí tenemos que ser congruentes con las cosas. Y si tenemos algún problema, no tenemos que fingir que no pasa nada, más bien tenemos que hablarlo, dialogarlo correctamente con las personas que debe ser. Entonces, es de esa manera. 6. No, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoten y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Entonces, y fíjense, la cuestión, el mismo Jesús, siendo una de las tres personas de Dios, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, el mismo Dios, el único. Siendo Dios, nos dice que somos malos, pero también nos dice que nuestro Padre está en los cielos, es decir, siendo hijos de Dios, somos personas malas. ¿Qué les espera a las personas que no son hijas de Dios y se sienten que son los buenos? Porque hay gente que dice, yo soy muy buena persona, yo no le echo nada a nadie, y que estoy pasando, que estoy pagando. eh, y si en verdad todo ser humano, y esto aplica para todos, si en verdad todo ser humano estuviera
pues libre de pecado realmente. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hubo entonces de que Cristo se sacrificara? Si una persona dice que es buena, entonces está negando la necesidad del sacrificio de Cristo. Y eso obviamente es negar un el hecho de nacer de nuevo, o que tiene que nacer de nuevo. Entonces, quien diga que es bueno está mintiendo. Tiene, pues en primer lugar, que entender que todos hemos pecado, nadie está libre de pecado, diariamente pecamos, pero quienes son hijos de Dios no lo buscan conscientemente, no disfrutan del pecado, no lo utilizan el pecado para prosperar, para sentirse bien, para salir adelante. Eh, Quienes son hijos de Dios, quienes han nacido de nuevo, sí pecan, pero no de esas maneras en las que disfrutan del pecado, lo hacen a propósito. Sí, bueno, también tenemos que aceptar que todo lo hacemos a propósito. No nos está llamando ningún espíritu, ninguna fuerza extraña nos está diciendo que lo hagamos. Es nuestra responsabilidad, pero el punto central es que no estamos disfrutando del pecado, y quien nace de nuevo no disfruta de lo que está haciendo. Entonces, tenemos que evitar ese tipo de pensamientos, en primer lugar. Y en segundo lugar, quienes son hijos de Dios tienen que pedir con fe, en su oración, que no solamente sea para pedir, porque eso quiere decir que tal vez no sean hijos de Dios y solo estén pidiéndole a Dios por interés. Y un hijo de Dios no está ahí por interés. En primer lugar, repito, se tiene que agradecer, se tiene que eh, pedir que Dios nos lleve al arrepentimiento si todavía no hemos estado, se tiene que darle gloria a Dios, se tiene que alabarle a Dios. Y ya, eh, pues en ese cuarto plano, en esa cuarta instancia, pues podemos pedir con fe, y Dios nos dará conforme a lo que es su voluntad, pero no porque no tengamos algo que queremos es porque Dios sea malo. Hay que recordar que su voluntad, la voluntad de Dios, es voluntad buena, es agradable y es perfecta, y por eso Dios nos va a dar lo que realmente es bueno para nosotros, eh, o no nos va a dar las cosas por un bien para nosotros, pero tenemos que comprender plenamente eso, esperando, bueno, y orar a Dios para que en su voluntad nos ayude, si Él quiere, a comprender ese, pues, ese tipo de carencias. Pero te, si Dios te da algo, es para darse gloria, para darle la gloria. Hay que darle la gloria a Dios. Dios se glorifica cuando te da algo, pero si no te lo da, si te hace falta algo, si te sientes solo, si te sientes con tristeza, si sientes que, que la vida es triste, es monótona, es mala incluso, Dios está glorificándose en lo que te falta. Dios está glorificándose, o sea, le estás dando la gloria a Dios, o más bien, Dios está glorificando y hay que darle la gloria a Dios. Si nos falta incluso, si nos falta algo, o si nos falta alguien incluso, tenemos que darle la gloria a Dios en todo momento y en todo lugar. Pero Dios se está glorificando en tus faltas, en tus debilidades, en tus carencias, en tu tristeza, en todo lo que tú no consideras bueno en tu vida. Dios se está glorificando también, y por eso tenemos que estar también agradecidos con Dios, tenemos que estar en esa mentalidad de, de pues amar a Dios incondicionalmente. Entonces, de esa manera lo plantea. Y pues señalan el ejemplo, eh, que si los padres le dan a sus hijos lo que se está pidiendo, si nosotros siendo malos, o los que son papás siendo malos, les dan a sus hijos
les hace falta, lo que necesitan. Muchas veces les van a negar. Si un hijo quiere, por ejemplo, una moto, pero el papá conoce que su hijo pues, es muy alocado para manejar, si nota en su hijo que es muy eh, impulsivo, pues entonces le va a decir que no, le va a decir, le va a negar. Pero obviamente si, no sé, si le pide un carro, primero tiene que ganarlo con esfuerzo, con trabajo, con dedicación, apoyando también en la casa. Y bueno, pues si están sus posibilidades se consigue, si no, pues puede ser algo pequeño, un juguete para los niños pequeños, un videojuego, no sé, cualquier cuestión. Pero si nosotros, siendo malos, damos cosas, cuando las damos de corazón, son cosas buenas, entonces Dios, que es bueno, que no va a dar dentro de su propia naturaleza. Tenemos que aprender a pedir con fe, tenemos que aprender a pedir conforme a nuestras necesidades, que no sea conforme a nuestros deleites. No pidamos un carro a Dios para subir ahí a muchas personas y hacer fiesta o irse a la fiesta. Pidamos un carro porque tenemos que transportarnos, porque hace frío o está lloviendo en estas épocas, por cualquier situación que sea necesaria y no para deleites, no para derroches, porque pues eso es pedir mal. Y cómo Dios atiende o cómo Dios en su voluntad nos concede, nos otorga. Bueno, nos concede, no nos otorga, para que no suene, no se malinterprete. Dios nos otorga lo que Él eh, considera que es bueno. Entonces, eh, pues también tenemos, como dije, que agradecer. Y como dije en el video de la semana anterior, que pues muchas veces nos afanamos, muchas veces nos encasillamos y pues también tenemos que aprender a hacer lo que nos corresponde, lo posible, y Dios hará lo imposible. Entonces, de esa manera vamos a tener esa reflexión y les invito a actuar conforme a lo que estamos aprendiendo en estos días. Vamos a hablar para concluir. Muchas gracias, Dios, por un día, por una semana más. Gracias por estar en tu presencia, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias por tu palabra, por el conocimiento. Ayúdanos a aprender esa palabra tuya. Ayúdanos a aplicarla. Ayúdanos a vivirla, a predicar con el ejemplo, a ser cada día más como tú, a afanarnos menos por el día de mañana, qué será mañana, qué habrá para mañana. Primero, aprender a buscarte a ti y después recargarnos en la oración, recargarnos en ti a través de la oración, apoyarnos en platicar contigo, en orar, todo lo que tengamos de inquietudes, de incomodidades, necesidades, pero hacerlo con fe y que no sea para nuestros deleites, que sea para lo que realmente necesitamos, porque si nosotros siendo malos damos cosas buenas, tú que eres bueno, tienes, pues eres dueño de todo, eso, pues ya con eso, no hay más que agregar en este sentido. Te pido por las necesidades de todas las personas, en la salud, en la economía, en la paz y en la tranquilidad, en la vida en general, por todas las necesidades. Te pido y te damos gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muchas gracias por estar aquí.
nuevamente un día y una semana más. Y si Dios quiere, seguimos la próxima semana compartiendo también su palabra. Hasta luego.